Bueno, hablemos un poco de positivismo e higienismo. Pero si bien vamos a trabajar algunas ideas básicas de lo que fue el movimiento positivista e higienista y algo sobre su influencia en nuestro país, pero no demasiado, porque como les dije, junto con las otras tres preguntas, ¿quién fue Juana Manson? ¿Quiénes fueron las 61 docentes americanas que trajo Sarmiento? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de corrientes pedagógicas? Tienen que averiguar sobre el positivismo y el higienismo. Obviamente que pueden usar lo que trabajemos ahora, pero no se queden solamente con eso, aprovechen para ahondar un poco en el tema. También pueden preparar material para compartir en la pantalla. Puedo habilitarles esa opción para que ustedes lo compartan directamente o si prefieren o se les complica poderlo compartir, me lo pueden mandar a mí y yo lo comparto. De todas maneras, al final de la clase vamos a estar hablando un poco de esto. Volviendo al positivismo, digamos que es una corriente de pensamiento dominante en Europa durante gran parte del siglo XIX. Sus principales precursores fueron Saint-Simon, Auguste Comte y Franz Bacon. Se basa en la idea de que el único medio de conocimiento posible es la experiencia verificada a través de los sentidos mediante el método científico. Por lo tanto, podemos decir que en la impronta positivista configuró un proceso educativo basado en contenidos cientificistas sobrecargados de información y priorizados según su relevancia en términos de disciplina. La idea de progreso a través de la razón se expresó en la sobrevaloración de relevancias aspectos cognitivos por sobre los aspectos afectivos, físicos y espirituales. Esto está muy atado al higienismo, eh, a la concepción de la necesidad del manejo de los cuerpos y la sobrevaloración de los aspectos biológicos por sobre los sociales. Estas ideas, al igual que la del darwinismo social, que abogaba por una superioridad de la raza, estaban muy difundidas durante el comienzo de la configuración de nuestro sistema educativo. Y si bien jugaba en distintos niveles de la sociedad, es, sin lugar a dudas, como comenta Galac, en la educación y en las campañas higienísticas donde encuentra principalmente vehículos para su difusión, constituyéndose, por ejemplo, la educación física en un recurso clave para transmitir masivamente los conceptos de costumbres sanas. ¿Sí? Pero no es en la educación física donde queda restringido este manejo dentro de la educación. No solamente queda restringida la educación física, el higienismo en la educación. Hay que tener en cuenta, más allá de la preponderancia de las posturas positivistas que a finales del siglo XIX, después de las grandes epidemias y en ausencia aún de antibióticos, la prevención de las enfermedades físicas, intelectuales y morales ocupó un lugar importante en la vida escolar. Con este objeto en agenda, el Estado pasó a controlar todos los objetos que iban a ser utilizados en en los establecimientos educativos, como los bancos, los útiles, los textos escolares, etc. Además, se realizaba la revisación médica y dental en algunas escuelas. Se organizaron conferencias para docentes y campañas sanitarias para alumnos, así como los indispensables baños de sol diario para los niños de jardín y los consejos de hábitos higiénicos. Pero bueno, mucho más no vamos a profundizar porque la idea, como les dije, es que ustedes busquen e indaguen. Como para redondear con el positivismo, les comparto un fragmento del video de Canal Encuentro, Proyecto Educativo de la Argentina del 80. Si lo quieren ver entero, van a tener los datos en el Classroom o, como ya le dije, con respecto a todos los materiales que vamos manejando, me lo pueden pedir por el mail que les dejé o por el grupo de WhatsApp o por donde crean conveniente. El positivismo surgió como consecuencia del profundo cambio que se produjo a partir de mediados del siglo XVIII con la revolución industrial, el avance científico y el progreso tecnológico. El positivismo utilizó como forma de trabajo el método experimental e inductivo de las ciencias naturales, la unidad de las ciencias, la posibilidad de promulgar leyes universales y el concepto de evolución como principio real y físico que rige el cosmos. Hola, ¿qué tal? Hola Lola, ¿en qué te puedo ayudar?
Estoy investigando sobre el positivismo y quiero saber cómo se presentó en la Argentina. El positivismo en la Argentina se desarrolla en las universidades orientado a estudios biosociológicos y tiene su punto más alto con la creación de la Universidad de La Plata en 1897. En lo que ahora llamamos el secundario, las ideas liberales y civilizadoras de Sarmiento fijaron la base de la pedagogía argentina y tuvo su foco en la Escuela Normal de Paraná. Entre 1870 y 1910 se crearon alrededor de 55 escuelas normales en todo el país, en capitales de provincia y en ciudades importantes. Y se fundó en 1909 la Escuela Normal de Educación Física. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos teniendo, espero, una mejor idea de quién fue Sarmiento, cómo era el contexto histórico en el que se desarrolló el normalismo, los objetivos que las élites políticas perseguían, así como la necesidad de construir una nación nueva, la formación de un sentimiento nacional, la homogenización de su población, etc. También, aunque intenté no profundizar mucho ya que tienen el trabajo por delante, vimos algo de lo que fue el positivismo y el higienismo como para redondear el contexto histórico. Ahora, poniendo algunas cosas en claro, podemos decir que ante la necesidad de crear este ser nacional, la escuela, como en otros momentos históricos, vino al rescate. Pero para poder llevar esto adelante era indispensable, en la visión de la élite dominante, contar con un cuerpo docente homogéneo, preparado y sin fisuras, listo para esparcir estos principios de idéntica manera en cada rincón del país. Ante esta necesidad del Estado, se crean las escuelas normales. Veamos el último video de hoy. El normalismo es una corriente político-pedagógica que configuró sobre todo la carrera docente en la Argentina, pero desde la carrera docente fue permeando el conjunto del sistema. A partir de la extensión del normalismo que se produce allí entre los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, empieza a haber una regulación estatal fuerte que implica decidir qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, qué valores se encarna. La escuela sufrió numerosos cambios desde el siglo XIX hasta la actualidad. Sin embargo, permanecen vigentes muchas características que hacen a la imagen que todos tenemos del docente argentino. La larga historia que tiene el ser docente en la Argentina ha establecido algunos hitos. Por ejemplo, la idea de la abnegación, la idea de poner por delante el sacrificio más que la gratificación por la propia tarea. Tanto Alberdi como el propio Sarmiento recomendaban la contratación de mujeres para el cargo docente. Las razones eran dos: para abaratar los costos y porque trasladaban su rol familiar a la escuela. A partir de entonces, la docencia adquiría una misión social, un apostolado, que ha ido mutando según las ideologías de turno. Cuando estamos puestos en el lugar de la escuela, cuando nos ponemos el guardapolvo y estamos dentro de la institución, rápidamente aparece esa idea normativa que estaba en lo apostólico. Rápidamente decimos, eso sí, eso no, esto no se debe, esto no es lo correcto. Yo creo que todos en algún momento de nuestra carrera hemos tenido esta idea de que la docencia es un poco un apostolado y de alguna manera lo hemos vivido. Nosotros en algún punto tratamos de pensar en el docente más como un profesional de la educación, porque sabemos que el voluntarismo en algún momento termina. Preferimos una mirada más profesional antes de considerar a la docencia como un apostolado. En el siglo XIX, la escuela argentina asumió la enorme tarea de alfabetizar a la población. Una de las bases de la igualdad social es que todos tengan acceso a la lectura y a la escritura. Recién cuando un habitante de nuestro país sabía leer y escribir, estaba en condición de ejercer plenamente sus derechos como ciudadano argentino. Una de las finalidades centrales que tuvo el sistema educativo argentino, como en el resto del mundo en que triunfó el modelo escolar, tenía que ver con permitir que grandes masas de la población accedieran a la cultura letrada. Había como una cierta fascinación por los libros, la palabra, la escritura,
y se asociaba enormemente a que poder participar políticamente, ser parte de las naciones nuevas que emergían al mundo, tenía que ver con poder leer y escribir. La escuela llevó entonces a cabo una impresionante empresa a fines del siglo XIX y comienzos del XX para alfabetizar a la población, para lograr que a la vez que se volvían en ciudadanos, a la vez que podían participar, gozar de ciertos deberes y derechos, todo aquello que la Constitución Nacional planteaba, sobre todo en su artículo 14, que eran los derechos de todo ciudadano argentino, se pensaba que el lugar donde se aprendía era la escuela y casi la estrategia central era la lectura y la escritura. En ella fue delegada la enseñanza del correcto escribir, del buen escribir. Este correcto escribir estaba compuesto por la caligrafía, la ortografía y la composición. En este sentido se consideraba que aquel que escribía bien era aquel que hacía buenos trazos, aquel que escribía, que podía organizar por escrito sus ideas, y esto se concretaba en la composición, y aquel que podía escribir sin faltas de ortografía, de acuerdo a los cánones del lenguaje escrito. La escritura era entendida como una técnica mucho más compleja que la lectura. Contrariamente a lo que se piensa, no siempre ambas fueron enseñadas. Hasta hace 100 años, no toda la gente que aprendió a leer sabía escribir. Cuando las clases se cobraban, las clases de lectura eran mucho más baratas que las clases de escritura. Esto tiene que ver con muchos motivos. Un motivo muy interesante es la cuestión material. Leer es mucho más barato que escribir. A lo largo del siglo XIX escribir era carísimo, el papel era caro, la tinta era cara, las plumas eran caras. Entonces, la escritura era un proceso realmente limitado a muy pocos, por motivos sociales. Obviamente la escritura permitía difundir ideas, pero también por... Bueno, ya vamos terminando la primera clase de las prácticas. Espero que les haya resultado interesante y que les deje algo positivo. Como les comenté, espero su interacción, que me comenten sus opiniones, dudas y que vayamos buscando las mejores maneras de establecer las actividades. También quiero que me digan qué tal les resultó el largo y la modalidad y la interacción para tenerlo en cuenta en las próximas clases asincrónicas. ¿Sí? No lo quiero hacer más largo porque quiero asegurarme de que lo vean y que no se les haga engorroso, pero a medida que vayamos viendo podemos ver cuál es el tiempo adecuado para poder hacer los videos. Esta y cualquier otra cuestión que a ustedes les parezca conveniente transmitir, va a ser más que bienvenida. Les recuerdo los pasos a seguir, ¿sí? Nos volvemos una vez más. Antes que nada, necesito su compromiso en leer el texto de Beatriz Arlo. Esto es muy importante porque la próxima clase lo va a tener como sustrato y lo necesitamos. Y si no lo leen, se nos van a complicar poder hacer algunos trabajos, ¿sí? El texto ese, lo recuerdo, Cabezas rapadas y cintas argentinas. Y es importante que lo lean, que esto les va a permitir mirar los procesos que hoy estuvimos viendo, ¿sí? Todo el tema de construcción del normalismo y demás que hoy estuvimos manejando desde los datos, pero verlo desde la visión de una maestra normal. Les va a permitir posicionarse desde sus ojos, entender qué era lo que pensaban, qué era lo que sentían, qué las motivaba, eh, cuál era el entorno en el que esto estaba ocurriendo y cómo ese entorno interactuaba con ellas. ¿Sí? Cuáles eran las ideas y los valores que perseguían y muchas cuestiones por el estilo que solo al mirar por los ojos de una maestra normal podemos llegar a ver. Los datos no nos dicen esto y sus palabras sí. Por eso es importante que ustedes lo lean y que puedan interpretar lo que era ser una maestra normal, dentro de lo posible, obviamente. Paralelamente, además de este texto, tienen biografía ampliatoria, que si la quieren leer, obviamente que los va a beneficiar y les va a permitir profundizar el tema, pero lo que sí tienen que hacer, ¿sí? Lo que sí es importante es que trabajen con las preguntas disparadoras. ¿Sí? Ese es el otro ítem con el que nos vamos a manejar en la clase que viene, así que es importante que busquen información y que construyan algo con eso. Se los recuerdo una vez más. Las preguntas son, ¿quién fue Juana Manso? ¿Quiénes fueron las 61 docentes americanas que trajo Sarmiento? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrientes pedagógicas? ¿Y qué fue el positivismo y el higienismo? Sobre este último tema también pueden ver qué acciones tuvo dentro de nuestro territorio, cuestiones por el estilo. Como les dije en algún momento en la clase,
pueden generar materiales, algo para compartir en la pantalla, PowerPoint. Si encuentran algún video, en lo posible, si es cortito no pasa nada, lo compartimos si creen que vale la pena. Si es un poco más largo, pásenmelo, así lo evaluamos y vemos si vale la pena verlo, si verlo todo, ver alguna parte. Yo estoy a disposición para que me pasen eso estaría bueno. Imágenes, si las tienen, las pueden guardar. Si se les complica compartir por Zoom o no saben si van a poder o no, me las pueden mandar a mí por mail, WhatsApp, o si quieren algún otro medio, por ahí lo coordinamos. Y el día de la clase yo lo comparto. Traten de inventar y cosas que por ahí en este momento yo no me estoy dando cuenta, pero utilicen esas preguntas para tratar de buscar información y si los lleva a algún otro lado que también pueda servirnos para los temas que estamos trabajando, no lo descarten, ténganlo ahí que lo podemos recuperar en la clase. ¿Sí? Esto lo pueden realizar en forma individual o en forma grupal. También se pueden poner de acuerdo y repartir temas, que algunos hagan trabajen con alguna de las preguntas, otro con otras, si alguien quiere trabajarlas todas. Eso manéjenlo ustedes, pero lo del trabajarlo en forma grupal, repartirse los temas y demás puede ser muy enriquecedor, así que ténganlo en cuenta. Bueno, no los voy a molestar más porque para hacer la primera clase me parece que ya es suficiente. Espero que lo hayan disfrutado. Yo disfruté haciéndola para ustedes. Les dejo saludos. Estamos en contacto por los medios que prefieran. Y el próximo 6 de septiembre nos estamos viendo por Zoom en nuestra clase virtual. Los espero. Hasta luego.